evident, tot està relacionat, més del que pensem, com aquell efecte papallona que assegura que no es pot demostrar que el batre d'ales d'una papallona en un extrem del planeta acabi provocant una tempesta en el pol oposat. Aquesta crisi econòmica, de fet el que està passant té un rerefons en aquest sentit, és un clar exemple d'aquesta connexió global, de com una fitxa d'aquest gran dominó cau i encadena una rere l'altra va fent caure tot el sistema. Quan les fitxes cauen, recol·locar-les resulta molt complicat i sobretot demanda d'una gran confiança. La crisi és econòmica, això segur, senyor Badia, però també és una gran crisi de confiança, perquè estem desconcertats, perquè vivim penjats d'un fil mirant d'endreçar el desori i activar les mesures d'ajut necessàries pendents d'aquests especuladors, que no sabem qui són, que apreten per anar fent trontollar la nostra estabilitat mirant de reull primer Grècia, després Irlanda, ara Portugal, i pensant si finalment caurem o no caurem, no? Esperant entre tots que el temporal escampi i que l'euro aguanti. Estic veient amb aquesta reflexió un paral·lelisme absolut amb el que està passant, senyor Badia, amb el que està passant amb els controladors, no? Aquests especuladors, no? Aquest que serien els controladors, i aquí tothom esperant que això passi, no? Sí, parece que me habéis invitado justo, o sea, como si hubiéramos producido entre tú y yo la huelga de los controladores. Pues sí, mira, yo siempre digo que del tercer libro de este, que hace una persona como tú, lo más importante es la palabra tú, porque al final, mira, es que somos tú y yo, y si no, pues acabamos metidos ahí en la masa, sometidos a eso, a esas fuerzas extrañas que nadie sabe quién son, pero que al final nos pegan en nuestro sueldo o en nuestro trabajo. Mira, yo tengo la sensación aquí de que durante bastantes años hemos vivido engrasados. Es que yo el libro empieza hablando de la teoría del engrase, que no creo que pase a la historia económica, pero bueno, que es, mira, que tú querías comprarte un coche y no tenías dinero, bueno, pero el banco te engrasaba. Y yo me quería comprar un piso, no tenía dinero, pero el banco me engrasaba. Y todos nos engrasaban. Bueno, entonces claro, resulta que de repente, por una serie de circunstancias que son muy claras, pues los bancos te cortan el engrase, con lo cual tú te quedas con el coche a medio pagar, yo con el piso a medio pagar, el otro, y claro, y viene pues una crisis seria. Bueno, entonces, a mí me parece que todo este tema de España, Portugal, Grecia, vamos a ver, que realmente yo creo que lo hemos hecho muy mal. Ya verás, el 1 de mayo salió una noticia del New York Times, edición online, que a mí me la mandó un amigo mío de Puerto Rico el día 3 o 4, y que decía, estamos muy preocupados por lo que verás. Y era preocupante, porque estaban pues los PIICs, o sea, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España, lo que debía cada uno y lo que le debían a él. Bueno, entonces ahí estaba Grecia, que me parece que debía tener una deuda como de 230 millones de dólares. Bueno, el billón son los miles de millones, pero es igual. A esas alturas es lo mismo. Bueno, entonces claro, Grecia resulta que ha dicho que ha mentido contra la Unión Europea y que debe 230. Entonces claro, todo el mundo se pone nervioso y van a salvarle. Bueno, pero entonces yo supongo que dicen, oye, ¿y por ahí por el sur de Europa cómo andan las cosas? Y descubren en el mismo gráfico que España, cuando Grecia debía 230 billones, España debía 1,1 trillón. Bueno, ¿y a quién se lo deben? Pues a Francia, a Alemania, a Inglaterra. Pero es que además hay otra cosa peor, que es que Portugal debía 286, de los cuales la tercera parte se los debía a España. Y la gente se pone nerviosa. Es que además es muy natural. Entonces, claro, las fechas exactas son que esto aparece en el New York Times el 1 de mayo, que el 11 por la mañana Obama le llama a nuestro primer ministro, que por la noche le llama el primer ministro chino, esto es cierto. Y luego me imagino que la señora Merkel llama a mediodía. Eso ya es imaginación, pero vamos, que yo creo que sí. Más tarde no. Más tarde no. Bueno, ya, entonces al día siguiente, nuestro presidente va al Congreso y dice aquello, he decidido un severo plan de ajuste. Y el ministro dijo, mira, bueno, no lo has decidido, te lo han decidido. Bueno, entonces, claro, ¿qué pasa? El severo plan de ajuste quiere decir, oye, que si tú ingresas 100 y gastas 300, pues quiere decir que intentarás subir el 100 y ojalá el 700. Por tanto, y una cosa que digo, y claro, que digo además, siempre tengo éxito porque es así, que cuando te pregunten, ¿usted cree que va a subir el impuesto de...? No dejes acabar. Y sí, claro, sí. Y es que ayer noche me reía solo viendo la tele y decía, ha subido el impuesto del tabaco. Y yo pensaba, sí. Claro. Sí. No es que no tiene ninguna gracia, pero... Si baja un impuesto, sube el otro. Sí. Pero es que además ahora la tendencia va a ser subir todos.
Porque sí. Entonces, claro, por otro lado, la tendencia es intentar bajar los gastos. Claro, si a ti, si tú y yo somos funcionarios y te bajan el sueldo y encima te suben los impuestos, pues y luego te quieres ir para colmo, te quieres ir a pasar el fin de semana y encima no hay huelga, pues no puedes pedir a la gente. Por eso hay que decir, no vayan al aeropuerto que se pondrà nervioso. El professor Badia, en el seu llibre, com ho ha fet en tots els publicats fins ara, ho explica d'una forma molt clara, molt rotunda, molt esquemàtica, i detectes, a banda de la teoria del greixatge, que és la primera que ell planteja només començar el llibre, que el gran problema que té aquest país és l'atur. L'atur i la desconfiança que genera, que acaba paralitzant el consum, i sense consum l'economia no es posa de nou en moviment. No? És aquesta màquina que no funciona i perquè els engranatges no tiren. ¿No? Sí, a mí cuando me dicen problemas y más, yo digo, en España solo hay un problema. Solo. Y entonces, claro, decir solo hay un problema en España es muy serio, pero ¿qué son? El problema se llama 4.574.700 personas que están sin empleo. Ese es el problema. Y esa cifra, yo lo que hago es siempre sacarla de la encuesta poblacional activa del Instituto Nacional de Estadística, porque si no, si la saco a otras fuentes me mareo. Entonces digo, para mí esta es la cifra. Y esa cifra que te acabo de dar es del día 24 de octubre, o sea que es la última, y la próxima será el 24 de enero. Entonces a mí me parece que iremos saliendo de la crisis cuando, por ejemplo, durante 2 trimestres esa cifra mejore. Digo 2 trimestres pues porque si es uno siempre dirán, puede ser por el turismo, no, que sean 2 trimestres. Ese es el problema. Entonces claro, a mí me parece que empleo solo crean las empresas, y por tanto que todo lo que se haga para ayudar a las empresas, que es poco, porque mira, un día pusieron un programa de televisión, un video, 500 personas, ¿qué le parece a usted esto? Bueno, me da mucha pena. Y se me ocurre decir, pasa que si uno de esos 500 personas montase un negociete y contratase a 2, 3 paros menos. Pasa que luego lo estropeé y dije, negociete en negro, por supuesto, y luego me parece que lo estropeé.